Gloria a Dios. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en el segundo libro de Samuel. Gloria a Dios. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer a su visitante, le quitó al hombre pobre su única oveja. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces el profeta Natán le dijo al rey David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, tu enemigo. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se la daré a otro, el cual se acostará con ella en pleno día, porque tú lo hiciste, lo que tú hiciste a escondida, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Dice la Reina Valera del 60, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Pueden sentarse. Hoy quiero reflexionar por algunos minutos con ustedes sobre algo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, y he titulado Vidas secretas pero no escondidas. Estoy abusando del lenguaje al usar estos dos términos que pueden ser sinónimos, pero creo que transmiten efectivamente la línea de lo que el Espíritu Santo impartió en mi espíritu cuando me dio esta palabra para compartirla en esta oportunidad. Este conocido episodio bíblico trata sobre un momento oscuro en la vida del rey David, un hombre que había conocido a Dios, un hombre que había sido bendecido por Dios, un hombre que Dios lo sacó del anonimato
y lo llevó al lugar más influyente de su nación, de ser un cuidador de ovejas en el campo. El Señor lo convirtió en el rey, en el querido y aplaudido rey de Israel. Ese era David, un hombre bendecido por Dios. Pero lamentablemente David le falló al Señor. David cometió pecado delante de los ojos de Dios y tuvo una conducta propia de los ingratos. Tuvo una conducta propia de los insensatos. Y cuando meditaba en esto, el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu y me hizo entender lo siguiente: haber recibido bendiciones de Dios no es suficiente para estar vacunado contra el pecado. Por el contrario, a veces las bendiciones sacan a la luz debilidades que en medio de la necesidad están ocultas. Mucha gente puede ser muy buen seguidor del evangelio o muy temeroso de Dios hasta que Dios lo bendice. Yo he visto gente así que han sido muy buenas personas hasta que se sienten con un poquito de poder, hasta que sienten que tienen un poquito de dinero, hasta que sienten que tienen un poquito de posibilidades económicas o materiales. El haber recibido bendiciones no garantiza, no nos vacuna contra el pecado. A veces Dios nos bendice y nosotros echamos por tierra ese privilegio que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que David fue atraído por la belleza de una joven mujer, la cual observó probablemente sin proponérselo desde su palacio. Con lujuria concibió en su corazón tener una experiencia amorosa con esa mujer, imponiendo su poder y sin tomar en cuenta el compromiso que tenía como mujer casada, quien era casada con uno de sus soldados que estaba en la guerra. Como todo pecado, la experiencia trajo un resultado: el embarazo de la mujer. Y al darse cuenta, David procuró encubrirlo, trayendo a su marido desde el campo de batalla para que durmiera con ella. Lamentablemente para David, y paradójicamente, el marido de la mujer, por lealtad al rey y por el momento de guerra que vivía su nación, no durmió con su esposa. Se quedó en las escalinatas del palacio y por ende no podía ser el padre de la criatura que estaba en su vientre. David lo trajo de regreso porque quería encubrir que había embarazado a la esposa para que se le pegara al marido. Ante la negativa del hombre y sin poder explicar sus razones, el rey David el rey David lo devolvió al campo de batalla al esposo de la mujer, y esto trajo como consecuencia una conspiración contra el pobre soldado que culminó en un homicidio inducido, debido a que el rey lo mandó a poner en el frente de batalla donde fuera segura su muerte. Así el rey se quedó con la mujer de su humilde soldado. Hasta ese momento fue el crimen perfecto. Hasta ese momento todo quedó cubierto y justificado. Es más, me imagino que a David debieron reconocerle, porque ante la muerte del soldado, él tomó por esposa a la viuda. ¡Qué bueno!
Me imagino que el departamento de prensa del rey emitió una declaración diciendo que el rey, en un acto de magnanimidad, de solidaridad, de condescendencia con uno de sus servidores, ha salvado la honra y ha tomado a la mujer de un simple soldado para evitarle la tragedia de quedar viuda y embarazada. Yo me imagino cómo se manejan las cosas ahora. Algo similar debió haberse hecho en ese tiempo. Un comunicado informando, como hacen los funcionarios, ¿verdad? Por instrucciones expresas del presidente. A veces el presidente ni sabe lo que ellos están haciendo, pero ellos dicen por instrucciones expresas del presidente. Me imagino que debieron reconocerle a David su solidaridad con esa familia. Me imagino que debieron darle un premio por el desprendimiento y el sacrificio de tomar como esposa a la mujer de ese soldado. Pero realmente lo que David había hecho era una trama para encubrir el pecado que había cometido. Este es un ejemplo perfecto de lo que son acciones secretas, hechos secretos en la vida que con grandes habilidades son cubiertos con engaño y falsedad. A veces las personas quedan tan convencidas que han hecho un encubrimiento perfecto que llegan a pensar que nadie se va a enterar de lo que hicieron. Dice la historia bíblica que tiempo después, de acuerdo a algunos estudiosos de la Biblia, habían pasado alrededor de 3 años. Llegó al palacio del rey el profeta Natán, enviado por Jehová. Así dice el verso 1 del capítulo 12. El Señor envió a Natán para que hablara con David. David conocía a Natán. David sabía que era un hombre de Dios. Sabía que Dios trataba con este hombre. Pero había pasado un tiempo y probablemente David pensaba que lo que él hizo, nadie se iba a enterar, ni siquiera Dios mismo. Y yo me imagino que David pensó que Natán vino a traerle o a tratarle un asunto importante, y como siempre y por respeto a este hombre de Dios, el rey lo recibió en audiencia privada. Quizás David esperaba alguna felicitación de parte de Dios por ser tan magnánimo. Quizás David esperaba alguna oración de bendición o una visión, como hacen algunos profetas, que cuando quieren ganarse el favor y la atención de una eminencia, vienen y le dicen: ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño y el Señor me mostró que todo lo que te ha dado como bendiciones te va a dar el doble. Quizás David pensaba eso. Quizás pensaba que Natán venía con una buena noticia de parte de Dios, o una palabra de ánimo, o quizás una profecía conveniente para sus planes. Cualquier cosa pudo pensar David, pero lamentablemente para el rey, el profeta vino con un mensaje inesperado. Le cuenta una historia, versos 1 al 5, y le habla de 2 hombres, un rico y un pobre. Y le comunica el abuso del rico, que cuando tuvo necesidad de brindarle comida a un visitante, le quitó la única ovejita que tenía el pobre y no quiso tomar ninguna de las ovejas, muchas ovejas que él tenía. Y le pregunta a David, le dice: David, ¿qué tú crees de eso? Y David dice: oh, ese es un desgraciado.
Ese hay que matarlo. Ese es un abusador. Ese no tiene perdón de Dios. Hay que ponerlo a pagar 4 veces. Ese es un maldito. Qué ligeros somos cuando nos toca juzgar a otro. Qué ligeros somos para desencadenar la furia del castigo cuando es otro el que ha fallado. Y cuando David termina de dar su discurso de condenación contra el abusador, que él cree que Natán le está refiriendo, el profeta fríamente y para sorpresa de David le dice: el abusador, el desgraciado, ese eres tú. Hermano, se le bajan los humos a cualquiera. Yo me imagino que a David se le bajó la presión y llamó a su secretario: mira, ven a medirme la presión que estoy mal. Porque el profeta le dice: ese abusador, ese que tú has condenado, ese que tú dices que fue un bárbaro, ese eres tú. Me imagino que la temperatura de David cambió y de muy acalorado que estaba se puso frío. ¡Qué sorpresa! Dios se había enterado de su pecado. Dios le había revelado al profeta lo que él hizo en secreto. De repente, cuando pensó que todo había terminado y que había cubierto su falsedad, está siendo confrontado por el hombre de Dios, que él sabe que no habla mentira y que él reconoce que la única manera de haberse enterado de lo sucedido fue porque Dios se lo reveló. Oh my God, qué fuerte eso. Qué fuerte enfrentarse a una realidad que usted sabe que el único que la pudo poner al descubierto fue Dios. Porque no solamente está la vergüenza, está la consecuencia, la trascendencia de que Dios se ha involucrado para poner al descubierto un secreto que tú pensaste que estaba perfectamente guardado. Esta historia, hermanos y amigos, tiene muchas aplicaciones para nuestras vidas. Pero quiero concentrarme en lo que tiene que ver con la intención expresa del rey al encubrir el pecado. Después de pecar más de una vez en un solo proyecto, pretender tapar eso delante de Dios. Pero también quiero enfocarme en la actitud frente a la confrontación de Dios, porque creo que hay mucho que aprender para cada uno de nosotros. ¿Qué le pasó a David? ¿Realmente pensó que Dios no se enteraría de lo que él hizo? ¿Pensaría que a Dios no le preocuparía el abuso que él cometió? ¿Dónde quedaron todas sus experiencias con Dios? Es sorprendente como una persona que tiene conocimiento de la existencia de Dios es capaz de caer en semejante error. Y eso es un mensaje para nosotros. Por eso Pablo dice: el que crea que está firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos que tratar de serle fiel a Dios y todos los días luchar para que no caigamos en las trampas del pecado. Hay que estar batallando. Por eso en la iglesia usamos mucho el lenguaje de guerra. Estoy en batalla. Estoy peleando la buena batalla de la fe. Estoy enfrentando, no me descuido, estoy en alerta. Y usted dirá: ¿y por qué hablan en esos términos? Porque no ignoramos la existencia del enemigo. No cometas el error de ignorar que el diablo anda, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar.
Tenemos un enemigo, uno que se opone a nuestra relación con Dios, uno que se opone a nuestra salvación, uno que está buscando compañeros de infortunio. Y ese es el diablo, que el Señor lo reprenda. Yo tengo que ser consciente de la obra de Satanás. Está en contra mía y quiere arruinarme los planes. Cuando usted sabe que hay alguien que es un enemigo, que es poderoso y que anda detrás de usted, usted no se descuida. Alguien me decía en días pasados que se sentía perseguido y me dice: yo nunca había prestado atención a mi sombra. Pero ahora, ante la amenaza que tengo, eso es chequeando. ¿Es mi sombra o es otra? Nosotros tenemos que saber que Satanás anda detrás de nosotros. ¿Y por qué? Porque él quiere arruinar nuestra bendición. El enemigo quiere arruinar tu bendición. Tenlo pendiente, tenlo claro, hermano. Quiere arruinar tu bendición y tú no se lo puedes permitir. Ahora bien, la experiencia de David me deja 3 enseñanzas poderosas que yo quiero dejar brevemente en la mente y el corazón de ustedes. Número 1, Dios siempre tiene la forma de confrontarnos y amonestarnos por nuestra conducta. Dios siempre tiene la forma de darte a conocer que Él sabe y confrontarte con tu realidad. No crea que Dios se va a hacer el indiferente a lo que tú has hecho. No pienses eso. Dios siempre tiene la manera de confrontarnos y amonestarnos por nuestra conducta. En ocasiones Dios envía gente específica, como pasó con David, para que nos diga lo que hemos hecho. Y lo que nosotros hemos hecho en secreto, de repente esa persona viene y dice: de parte de Dios tú hiciste esto, por lo tanto Dios está enojado contigo y si no te arrepientes te va a volar la cabeza. Otras veces Dios nos confronta y nos amonesta con su palabra. A veces usted ha hecho su travesura o está haciendo algo malo y de repente está leyendo la Biblia o va a un lugar o escucha una referencia de la palabra de Dios y viene esa palabra como martillo y le da donde le duele. Y usted dice: ¿y quién le dijo a esa persona que yo estaba en eso? Otras veces Dios nos confronta a través de sueños y visiones. Yo he conocido testimonios de gente que ha hecho travesura, que ha hecho pecado, que ha estado haciendo cosas en secreto y de repente tiene un sueño donde salió en el periódico lo que ellos hicieron. Si mal no recuerdo, creo que alguien me contó una historia parecida a esa, que se vio en el titular de un periódico. Él estaba adulterando con una mujer ajena y se soñó: marido celoso mata el amante de su mujer. Lo estaban invitando a su propio velorio. Dios usa muchas maneras para confrontarnos. Y es importante que nosotros entendamos eso. Por secreto que haya sido nuestro pecado, Dios te va a confrontar. Por oculto que esté tu pecado, por perfecto que haya sido el encubrimiento de tu pecado, Dios te va a confrontar. Y es bueno que le preste atención, porque Dios nos confronta para hacer perfecta su justicia. Porque Dios no te va a dar el castigo sin confrontarte. Dios no te va a dar el castigo sin hacerte entender que lo sabe y que está en contra de lo que tú hiciste. Porque hay gente que se hacen los inocentes, los tontos. ¿Y eso es pecado? Ay, yo pensé que no. Entonces Dios confronta para que tú entiendas. En el caso de David era un rey, entonces Dios usó un profeta conocido y respetado por él. Dice la Biblia que fue Dios que le dijo a Natán: ve a la casa del rey. Literalmente lo dice el verso 1. Jehová envió a Natán a donde David.
porque Dios nos va a confrontar. En segundo lugar, nada de lo que hacemos o pensamos queda oculto ante nuestro Creador. Óigame, nada de lo que hacemos, nada de lo que pensamos y maquinamos en esta cabecita se quedará oculto delante de Dios. Dios se entera de todo lo que tú piensas. Tú puedes engañar a tus amigos, puedes engañar a tus familiares, puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, puedes engañar a papá o a mamá, puedes engañar al pastor y al liderazgo de la iglesia, pero a Dios nadie lo engaña. Jesús dice en San Mateo 10:26, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. El verso 29, ¿acaso no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. A Dios no se le engaña. Más adelante en Gálatas Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. A Dios no se le engaña. Mire, varón, no siga inventando. Tú estás pecando. Acepta la realidad de que Dios está enterado. Puedes engañar a media humanidad, pero a Dios no lo va a engañar. Puede poner a soñar a todo el mundo, pero a Dios no lo vas a engañar. Dios está enterado de lo que tú estás haciendo. En tercer lugar, no hay planes perfectos para encubrir un pecado. Todo pecado quedará revelado ante el trono de Dios. El Salmo 94, versos 8 y 9 dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Qué cosa más grande, ¿eh? El que hizo el ojo no te va a ver. El que hizo el oído no tendrá una capacidad de escuchar lo que tú dijiste en secreto. Por eso dice el salmista, escuchen necios, entiendan necios, fatuos, entiendan. El que hizo el ojo no te va a ver. El que hizo el oído no te va a escuchar. El que hizo tu mente no te va a leer los pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Son realidades que tenemos que tener pendiente. Son realidades que no podemos obviar. Son realidades que ignorarlas nos convierten en necios, en insensatos. Esto me llevó a 2 conclusiones que quiero dejar con ustedes en esta hora. Número 1, cuando le damos rienda suelta a los deseos de la carne, perdemos el conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es difícil comprender que un hombre como David, de tantas experiencias en la presencia de Dios, pudo caer tan bajo. Y la explicación de esto es que el pecado produce un efecto de fascinación. ¿Usted sabe lo que es la fascinación? Que uno ve lo que no es real. Los sentidos naturales ven. Un ejemplo muy cómodo de la fascinación es lo que pasa cuando tú ves en la carretera a la distancia y hay un sol candente al mediodía. Usted a la distancia se atreve a ver un charco de agua. Y usted va caminando y usted cree que allá adelante hay un charco de agua, pero no está el charco de agua. Sus ojos están viendo un charco de agua por el efecto del sol, del calor, de lo caliente, de lo que sea. Tus ojos están viendo algo que no es real. Y eso es lo que le pasa a uno cuando se deja mover por los deseos de la carne y satisface esta carne y este deseo de pecar que es carnal y que viene del infierno. El pecado produce un efecto de fascinación
que nos lleva a ignorar la realidad, a ignorar los peligros, a ignorar los atributos de Dios. Nos lleva a ponernos brutos. Yo digo que el pecado pone bruto. El pecado inhabilita nuestros sentidos espirituales. Por eso nosotros tenemos que ser firmes con los deseos de la carne. Por eso estaba convocando a la iglesia a ponerle un límite al deseo de estar en las redes sociales y en ese tipo de cosas. Nada que te saque de los propósitos eternos de Dios para tu vida puedes permitirle tomar control de ella. Tienes que levantarte con la autoridad de Dios. Boquita mía, tú no hablas disparate. Es una boca santa. Y lo que tú hables tiene que edificar, tiene que bendecir, tiene que establecer el reino de Dios en la vida de la gente. Ojitos míos, aunque te guste lo que viste, mira que eso no es tuyo. Suelta eso, eso no te conviene. Deja de mirar lo que no debes mirar, porque terminará llevándote a un territorio que te daña. Aleluya, aleluya. El pecado produce un efecto de fascinación que nos lleva a bajar la guardia, a ignorar la realidad, a ignorar los peligros, a ignorar los atributos de Dios. Usted sabe lo que es. Mire, muchas de las muertes que están ocurriendo, que se califica de violencia intrafamiliar. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando? Las infidelidades, el adulterio. Eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que quienes hablan del tema no quieren admitir lo que dice la Biblia. Es que la paga del pecado es muerte. Muchas de esas víctimas, hombres y mujeres, es por adúltero que están muriendo. Oh, pero usted sabe lo que es ponerse a tener una relación con la mujer de un policía. Es que usted quiere que lo maten. Pero usted sabe ¿qué? Que el pecado enceguece. Y sabiendo que ese tipo es violento, y sabiendo, se le mete en la cabeza que esa es la que le gusta. Pero mira que hay muchísimas solteras que no tienen problema de policía en su camino. No, esa es la que yo quiero. Y vienen una vez, y vienen la segunda, y después le dicen, yo no puedo vivir sin ti. Y lo que va es a morirte, porque el diablo se va a meter y le va a arruinar la vida a los tres. A los tres se la arruina, y como consecuencia a la familia también. Y tú dices, pero es que no veían el peligro, es que no entendían que eso estaba mal, es que no tenían. Pero fulano parecía una persona inteligente, parecía una persona sensata, parecía una persona con juicio. Es que el pecado fascina y te lleva a perder los sentidos. Y tú te vas metiendo. Usted sabe la cantidad de hombres que yo conozco que se han arruinado la vida por tener un amante. Una de esas mujeres que tienen un peyorativo calificativo ahora, que no lo voy a mencionar para no darle fama. Le dicen, mi amor, ¿tú me puedes comprar una jipeta? Si tú me quieres, cómprame una jipeta. ¿Y cuánto cuesta la jipeta, mi amor? 3 milloncitos. Y el pobre infeliz que no puede con su vida, se mete en un fiao y se aparece Orondo con un lazo y la mujer, mi amor, hay que pagar el cable. Yo no tengo cuarto. Y por otro lado regalando jipeta. Y tú dices, pero es que está loco. Loco es que el pecado te saca de la realidad. El pecado te saca de la realidad y te hace perder los sentidos. El pecado produce fascinación que nos lleva a ignorar los peligros. Después de ese episodio, hermanos, y esto es muy importante, después de esa experiencia, David escribió unas palabras
que si él las hubiera tenido presente no comete el error que cometió. Unas palabras poderosas que a mí me ministran mucho y las refiero siempre que puedo, porque considero que son de esos pasajes de la Biblia que debemos tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire cómo dice el Salmo 139, verso 2. Óigame, este es el hombre que cometió esa falta en secreto, la encubrió. Y por 3 años estuvo viviendo con ese secreto escondido. Hasta que Dios manda el profeta y lo desnuda. Y pone al descubierto su trampa. Mire lo que dice ahora ese individuo. Señor, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas. Y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol o en las profundidades del infierno hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará tu derecha. Si digo ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Aleluya. Aleluya. ¿Usted sabe qué está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Un hombre que se dio cuenta que por secreto que haga las cosas, Dios siempre se entera. Ahí usted encuentra a un hombre rendido. Señor, no me puedo escapar de ti. Inventé una vez y me fue mal. Reconozco que no me puedo ir fuera de tu alcance. Ese es un mensaje poderoso para nosotros. No hay lugar en esta tierra ni fuera de esta tierra donde nosotros estemos fuera del alcance de Dios. No hay lugar. Entienda eso todo el que me escucha. No podemos escapar del alcance, del radar del cielo. No podemos. Por lo tanto, yo tengo que saber que donde quiera que yo me mueva, Dios me ve. Yo tengo que saber que todo lo que yo piense, Dios lo sabe. Yo tengo que saber que por secreto que sea el lugar donde yo me metí a hacer una travesura en contra de la ley de Dios, Dios está ahí mirando. Óigame bien, Dios lo ve donde quiera que usted se meta. No se olvide de eso. Usted tiene libertad para hacer lo que quiera. Usted tiene libertad para hacer lo que le venga en ganas. Pero yo estoy como instrumento de Dios para decirle: donde quiera que te vayas, allá Dios te ve. Allá Dios te encuentra. Allá Dios va a tomar nota de lo que tú estás haciendo.
En segundo lugar, ante la confrontación de Dios, hay una reacción que debemos asumir o debemos tener para sacar provecho de lo malo. Lo mejor que usted puede hacer cuando se da cuenta que Dios se enteró de lo suyo es responder como Dios quiere que tú respondas. Cuando Natán le da la información al rey David de que sabía por medio de Dios lo que él había hecho, ¿cuál fue la respuesta de David? David, déjeme decirle que podía arrancarle la cabeza al profeta. Era el rey, tenía el poder y tenía la autoridad. Él pudo terminar eso ahí y decir: fusilen a este ingrato. ¿Cuál fue la reacción de David? David respondió a Natán y dijo: he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová también ha perdonado tu pecado, no vas a morir. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios le perdonó la vida a David. Él pudo decir: yo no acepto eso, yo rechazo eso. Eso es una mentira tuya, eso es envidia. Esos son mis enemigos, esos son los que tienen algo contra mí. Esos son los que viven fabulando, creando mentiras sobre mí para dañarme mi testimonio. David pudo hacer cualquier cosa de esa, pero ante la confrontación de parte de Dios, él entendió que ya lo único que podía hacer era pedir perdón. Para mí eso es un mensaje poderoso. Si Dios te ha confrontado, humíllate. Si Dios te ha chocado con su palabra, humíllate. Lo mejor que puedes hacer es eso, porque probablemente tu vida está dependiendo de eso. Dios le dijo a David: Jehová ha perdonado tu pecado, no vas a morir. Dios le perdonó la vida a David porque admitió su responsabilidad. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. ¿Cuántos de los que están aquí han alcanzado misericordia? Oh, si no hay confesión de pecado, no hay perdón. Si no hay confesión de pecado, no hay misericordia. Y yo estoy aquí como instrumento de Dios para decírtelo, amigo, amiga, hermano o hermana. Si has pecado, lo mejor que puedes hacer es humillarte delante de Dios y aceptar tu responsabilidad. El que encubre sus faltas, sus pecados, no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermanos y amigos, la vida secreta de los hombres no es secreto para Dios. El pecado que se comete en secreto para Dios ha sido publicado. Por más que tú manipules, por más tramas que hagas. A mí me impacta mucho este episodio bíblico, porque es el retrato del diario vivir de la gente. Vivimos haciendo cosas en secreto y creemos que no se va a saber. Dios no puede ser burlado. Lo que yo hago en secreto, Dios lo va a exponer. Déjeme decirle que una de las cosas que más ha llamado mi atención durante toda mi vida fue el caso de un pastor que Dios había usado como David, pero estaba viviendo una doble vida, y de acuerdo a lo que yo me enteré, duró más de 3 años viviendo una doble vida, después de haber sido un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y en un momento estelar de su ministerio, cuando estaba en la cúspide, en medio de la atención de todos los medios y de todo el sector evangélico y más allá,
ese pecado que tenía encubierto, Dios lo sacó a la luz. Dios lo sacó a la luz. Y yo recuerdo que participé en un evento donde ese pastor iba a ser la gran atracción. Y todo lo que se habló en ese evento era en referencia al pecado de ese hombre, que había sido un instrumento de Dios, pero que por 3 años y pico estuvo escondiendo una falla delante del Señor. La vergüenza, yo no sé cómo no lo mató, porque es triste pasar por una experiencia como esa. Uno tiene que tener mucho cuidado. El Señor no da por sentado de que nosotros vamos a ser perfectos, pero sí da por sentado que tenemos que apelar a su misericordia y a su amor. Y 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo va a levantar, siempre y cuando admita su error. Ah, pastor, es muy duro, pastor, con esta imagen de hombre serio que yo tengo, admitir que yo he hecho algo malo. Es duro frente a los hombres, pero será más duro frente a Dios. Ah, pastor, ¿y qué van a decir de mí? Que diga la gente lo que quiera decir de ti. Lo importante es que Dios diga: él falló, pero se arrepintió y ahora yo lo voy a restaurar. Oh, yo no sé si tú entiendes la bendición de eso. Aleluya. Dios está esperando que uno se humille. Dios está esperando que uno se quebrante. Dios está dispuesto a derramar su misericordia para restaurarnos, siempre y cuando nosotros reconozcamos que hemos hecho lo malo delante de Dios. Si nos llenamos de orgullo y tratamos de mantener en secreto las cosas, Dios nos va a dejar que el diablo nos avergüence, porque Satanás seduce a uno para pecar y después le quita la sábana. Lo ridiculiza. Usted ve que el diablo te dice: no, hombre, bebe ese traguito, un traguito social, eso no es nada, tú eres convertido por un tipo moderno. Satanás me daba a mí con eso. Yo tenía que trabajar y tenía mucha cena y mucho almuerzo con gente de negocio, y siempre eso era como que le pasaron una promo a cada uno y toditos me repetían lo mismo. Un traguito social a Dios no le va a hacer nada. Además estamos compartiendo y yo estoy muy bien aquí con esta Coca-Cola y estamos bebiendo, tú bebes tu cosa y yo bebo lo mío. Ahora yo sé que de aquí yo no salgo borracho y tú eres muy probable que yo te tenga que cargar. Me pasó varias veces que tenía que salir con ellos guiándolo como un niño. Ven, ¿para dónde tú me llevas? Porque Satanás te pone a pecar y después te ridiculiza. Satanás te seduce al pecado y después te avergüenza. Mucha de esa gente que vive haciendo cosas en secreto, de repente le explota en público y todo el mundo lo señala. Y hay gente que lo que hace es que se va de la ciudad, se van del país. De repente era un próspero empresario y de repente se fumó y se descubre que era un sinvergüenza, le debía a media humanidad. Satanás nos induce al pecado y luego nos avergüenza. David fue sabio y reconoció su falta, se humilló delante del Señor y alcanzó misericordia. El Salmo 51 es un retrato de lo que sintió David cuando fue confrontado por el Señor. Usted lo puede leer más adelante en su casa. Tengo que terminar y termino diciéndole a los amigos y a las amigas, a los hermanos en general: Dios sabe todo lo que se mueve dentro y alrededor de nuestras vidas. Óigame, hermano,
Usted puede pecar en la China y venir con su carita limpia para acá y decir: el Señor estuvo conmigo en Taiwán. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Aquí no vamos a coger unos días para saberlo, pero Dios lo sabe. Olvídate, y la justicia de Dios está detrás de ti. Y en cualquier momento vas a ser confrontado. Hay cosas que son secretos para los hombres, pero no lo son nunca para Dios. El Señor conoce nuestros pensamientos y tiene el detalle de nuestros planes, aun cuando pretendamos encubrirlo. Hoy le digo a todo el que me escucha, en el nombre de Jesús, no sigas guardando tu pecado. No sigas guardando ese pecado. No sigas guardando ese pecado. Te lo repito, en el nombre del Señor, no sigas guardando tu pecado. No lo hagas. El Espíritu de Dios me ha movido a darte esta palabra de confrontación, porque Dios conoce tus pensamientos y tiene el detalle de tus planes, aun cuando tú pretendas encubrirlo. Te digo una vez más en el nombre del Señor, confiesa tu pecado, confiesa cada uno de ellos y arrepiéntete de tus errores. Admite que ha fallado delante del Señor. Si haces eso, alcanza misericordia. El pecado de David no fue fácil, fue un pecado feo, de múltiples consecuencias. Ahí hubo engaño, ahí hubo adulterio, ahí hubo homicidio con premeditación y alevosía. Ahí hubo mucha mentira, muchas cosas. Y David salió vivo de esa experiencia porque pidió perdón. Obviamente los pecados dejan consecuencias, y en la vida y en la familia de David quedaron las consecuencias. Por eso sufrió la experiencia dolorosa con su hijo Absalón. Por eso en su familia hubo crisis, porque el Señor le dijo: te perdono la vida, pero hay una línea que cruzaste y ya no puedes repararla. Cuando usted lee en el mismo capítulo 12 las consecuencias del pecado de David, se da cuenta que es un mal negocio pecar. Es un mal negocio fallarle a Dios. Es un mal negocio vivir fuera de la voluntad de Dios. Y peor aún, es muy mal negocio haber sido testigo del poder de Dios y, sin tomar en cuenta eso, fallarle al Dios que te ha bendecido. El secreto para los hombres no lo es para Dios. Arrepiéntete de tus errores y te garantizo, por lo que dice la Biblia, alcanzarás misericordia. Ojalá que hoy tú alcances misericordia si estás en falta delante del Señor. Que Dios te bendiga.